son igual de graves, porque hay pacientes que pueden tener paro, pero lo más frecuente de la bradiarritmia es que los pacientes tengan síncope o compromiso de conciencia. ¿Ya? A diferencia de la taquiarritmia, los pacientes con bradiarritmia generalmente tienen una sintomatología completamente distinta y no hacen tanta falla cardíaca ni infarto, pero igual podrían estar en contexto de eso. ¿Ya? Son menos también para aprenderse, así que son un poquito más fáciles. Son ¿Ya? harto más fáciles. Pero igual, Son mucho más fáciles, spoiler. igual, igual es importante que las manejen, las dominen y sepan cuándo derivar o cuándo el paciente tiene que hospitalizarse. ¿Ya? Eh, pero tienen también la van a haber enfrentado ustedes como primer interventor en crisis, porque también son frecuentes en atención primaria, en servicio de urgencia, ¿ya? Donde hay harto médico general trabaja. Así que partamos. Entonces, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesores. Somos Cecilia Delgado y José de la Fuente y les vamos a presentar las bradiarritmias. Bueno, nuestros objetivos para comenzar la presentación es exponer la importancia epidemiológica de las bradiarritmias, identificar síntomas y signos que hagan sospechar de estas, emplear la anamnesis, examen físico y pruebas complementarias para el diagnóstico de estas, determinar las principales manifestaciones en el electrocardiograma, plantear un tratamiento a corto y a largo plazo para las bradiarritmias y definir las prestaciones GES de esta patología. Aquí le mostramos la tabla de contenidos, en donde vamos a ir primero con una introducción con definición, epidemiología, vamos a pasar a la fisiopatología, a las manifestaciones clínicas, otras cosas que debemos pensar, y todo lo que es el tratamiento y manejo de las bradiarritmias. Como definición tenemos una alteración del ritmo cardíaco más una frecuencia lenta que bajo 60 latidos por minuto, una bradicardia. Esta alteración del sistema de conducción eléctrica del corazón va a ser por dos etiologías principalmente, ya sea la disfunción del nodo sinusal o los trastornos de la conducción auriculoventricular. Esto va a ser el fuerte de nuestra presentación, así que es muy importante que lo retengan. Y debemos recalcar que hay una gran variedad de presentación para este cuadro. Después vamos a ver cuáles son las claves para poder identificarlo. La epidemiología en sí no es muy precisa, pero lo que sí podemos rescatar es que las disfunciones del nodo sinusal se presentan mayoritariamente en edades avanzadas, o sea, son patologías de personas mayores. Y es el motivo más frecuente de implante de marcapasos en Estados Unidos. Podemos decir que el aumento de la tasa de mortalidad ha aumentado por el bloqueo AB completo, o sea, los grado 3, y que aquí lo podemos respaldar con un gráfico. Y como dijo el grupo anterior, a los 75 años o más está dentro de las primeras 20 causas de AVISA. Tenemos que esto contrastarlo con la realidad nacional que tenemos, que aumenta proporcionalmente la cantidad de adultos mayores que tenemos, y como estas son patologías mayoritariamente de adultos mayores que van a influir en mortalidad, es muy importante que las sepamos sospechar y derivar consecuencias. Vamos a hacer un leve repaso del SAS. Primero, el impulso cardíaco comienza por el marcador pasar por la aurícula derecha, se va transmitiendo por todas las aurículas, o sea, por las dos aurículas, hasta llegar al nodo B, en donde existe un retraso fisiológico, que después vamos a ver en el electro, para que se integren el impulso y puedan salir organizadamente hacia las TGIs, por las fibras de Purkinje, y se pueda contraer los ventrículos. Entonces, tenemos distintos polos de automatismo, en donde vamos a tener el principal, que es el nodo SA, que va a tener una frecuencia de disparo de 60 a 100 latidos por minuto, luego el nodo AB, que va a ser de 40 a 50 latidos por minuto, y el ATGIS red de Purkinje, que va a tener una frecuencia menor a 40 latidos por minuto. Esto es muy importante porque si alguno de estos, de los principales, llega a fallar, en este caso el nodo SA, el siguiente va a tomar cargo con el automatismo del corazón. Entonces podemos ver que si las de Higgs, red de Purkinje, se encarga en algún momento, va a haber una frecuencia cardíaca muy baja. Aquí queremos hacer una comparación entre el electrocardiograma y la electrofisiología para poder contextualizarnos qué estamos viendo cuando vemos un electrocardiograma. Entonces, cuando comienza el impulso dentro del nodo SA, va a comenzar la onda P.
A medida que va pasando por las aurículas vamos a tener este pique en la onda P, y en este punto isoeléctrico del electrocardiograma se va a ver reflejado en la pausa fisiológica, que es el segmento PR. Luego, cuando va a pasar por los ventrículos, vamos a formar la espiga del QRS, y el resto del electro nosotros no nos vamos a fijar mucho porque las patologías que vamos a buscar van a estar dentro de la onda P QRS. Con respecto a la fisiopatología, la disfunción del nodo sinusal va a ser una alteración del funcionamiento del nodo CA en la conducción del impulso de las aurículas, ya sea porque no dispare este o porque el impulso no pueda salir del nodo CA. Esto puede ser por distintas causas. Las causas pueden ser intrínsecas, como degenerativas o isquémicas, mayoritariamente en personas mayores, por eso se da en pacientes mayores, o extrínsecas, que pueden ser por medicamentos como beta bloqueadores o antiarrítmicos, que también vamos a ver después, y alteraciones electrolíticas, donde tenemos que recalcar las alteraciones del potasio. También existen los trastornos de la conducción AV, que es la alteración de conducción del impulso nervioso por la unión aurículo-ventricular, en donde esto va a existir un bloqueo ya sea parcial, donde van a ser los bloqueos AV grado 1 o 2, o completo, donde va a ser el bloqueo AV grado 3. Las causas también pueden ser degenerativas, isquémicas, por fármacos, y una causa que no encontramos en la disfunción del nodo sinusal, que pueden ser congénitas. Por esto podemos ver bloqueos en gente no tan mayor como en la disfunción del nodo sinusal. Las manifestaciones clínicas, como dijo el profe hace un rato y como hemos dicho, son variadas, muy variadas. Pero el principal síntoma que nosotros debemos sospechar es con síncope. El síncope tenemos que pensar al tiro en una bradiarritmia. También se puede encontrar como un hallazgo al electrocardiograma en un paciente asintomático. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar dos distintos escenarios. El primero, que sería el ambulatorio, en donde podríamos encontrar una bradicardia fisiológica normal, como en deportista, o una hipersensibilidad hipersensibilidad del seno carotidio. Pero esto no nos importa mucho en la presentación. En la presentación queremos hacer hincapié en las urgencias. En las urgencias como tenemos una clínica tan variada, podemos pensar muchos diagnósticos diferenciales. Nosotros aquí pusimos algunos que son de los más importantes, como insuficiencia cardíaca descompensada, disautonomía, un TEP o un infarto, pero pueden ser muchos más dependiendo del cuadro con que se presente la paciente. Dentro del enfrentamiento inicial, como dijo el grupo pasado, primero hay que hacer una evaluación primaria según ABC. Luego tenemos que evaluar la estabilidad hemodinámica, ya sea con ciclo vital, con el examen general, el compromiso de conciencia, hacer un examen cardiovascular acucioso y ver si hay signos externos como la cianosis o debilidad de pulsos. En el momento que ya esté estable hemodinámicamente el paciente, tenemos que hacer una anamnesis para la búsqueda de etiología, porque aquí tenemos que buscar causas que sean reversibles de la bradicardia, como pueden ser por enfermedad cardíaca o por hipotiroidismo, que puede dar bradiarritmias, o medicamentos, ya sean beta bloqueadores, antagonistas del calcio o antiarrítmicos. Entonces la anamnesis va para entender el cuadro clínico y para buscar causas reversibles. Dentro del estudio diagnóstico vamos a tener principalmente el electrocardiograma de 12 derivaciones, y también vamos a tener otros exámenes complementarios, porque como dijimos, como son muchos diferenciales, tenemos que ir a quitarnos las dudas sobre esos otros diagnósticos. Entonces vamos a tener la radiografía de tórax para ver si encontramos otros hallazgos, electrolitos plasmáticos por el tema de las alteraciones del potasio, función tiroidea para descartar un hipotiroidismo, y troponinas ICK para si es que existe el diferencial de infarto, que es muy importante. Y como dijimos, el electrocardiograma va a ser nuestro pilar fundamental. ¿Cuándo hospitalizar? Vamos a tener reglas de San Francisco, que estas debemos acotar que son para síncope. Entonces, las reglas de San Francisco nos ponen criterios, que son estos 5: historia de insuficiencia cardíaca congestiva, hematocrito menor a 30%, electrocardiograma anormal, historia de disnea o una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Tiene que bastar que exista una de estas para que después de nosotros estabilizar al paciente tenga que irse hospitalizado. Recalcamos, esto es para síncopes.
Si es que tenga otros criterios de hospitalización, si es que no venía con síncope, eso también va a ir hospitalizado. Pero esto es para que nosotros tengamos ideas claras sobre el síncope. Dentro de las manifestaciones del electrocardiograma vamos a encontrar estos dos grandes síndromes eléctricos, donde van a ser del electrocardiograma, donde van a ser la disfunción del nodo sinusal y los trastornos de conducción AV, que es lo que hemos ido hablando durante la presentación. Dentro de la disfunción del nodo sinusal vamos a tener distintos subtipos, como la bradicardia sinusal, la pausa sinusal, el bloqueo sinauricular y el síndrome de bradicardia taquicardia. Varios de estos son complejos de diferenciar entre sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hincapié acá es saber qué es una disfunción del nodo sinusal, cómo sospecharla y diagnosticarla. No tenemos que diferenciar entre cada una de ellas. Tenemos que saber que es una disfunción del nodo sinusal. Por otra parte, muy distinto son los trastornos de conducción AV, en donde existen distintos subtipos y tenemos que saber diferenciar entre cada uno. Si no la importancia de diferenciarlos es porque tienen progresiones distintas y manejos, más que manejos, son progresiones distintas. Primero vamos a empezar con el electrocardiograma de la disfunción del nodo sinusal. Existe la bradicardia sinusal, que es un ritmo regular con complejos QRS, precedidos de ondas P sinusales a una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Los intervalos PR son constantes y normales. Entonces, aquí podemos ver un complejo P con QRS y con su T, todo normal, punto isoeléctrico, sin ningún impulso eléctrico, y luego otro complejo. Esto significa que las aurículas están disparando y el QR y los ventrículos están respondiendo de manera adecuada. Esto puede ser asintomático e incluso fisiológico en pacientes deportistas o en personas que estén durmiendo. Sin embargo, en pacientes mayores o con pausas muy largas puede ser sintomático, por lo tanto hay que sospecharlo y hay que tratarlo en ese caso. Luego tenemos la pausa sinusal, que es la incapacidad del nodo sinusal sinoauricular para despolarizarse en un momento determinado. Los periodos de sistolía auricular se presentan como ausencias de P. Después vamos a ver el bloqueo, que es muy parecido, porque aquí el intervalo PP anterior es menos del doble de la ausencia de onda P acá. Lo importante aquí es saber que si son mayores a 3 segundos, la ausencia de impulso eléctrico, generalmente van a ser sintomáticos y hay que tratarlo. Como les decía, está el bloqueo de salida sinusal, que es la falla de la transmisión desde el nodo sinusal al resto de la aurícula, y esta ausencia de conducción es un múltiplo de los intervalos PP anteriores. Por lo tanto, es muy difícil diferenciarlos. Por eso hay que saber cuáles son las disfunciones del nodo sinusal. No vale mucho la pena saber cuál es cuál. Y que sí hay que saber sospechar bien es el síndrome de bradicardia taquicardia, que son bradicardias sinusales alternadas con taquicardias y generalmente se dan en pacientes con fibrilaciones auriculares o flutter auricular. Y la sintomatología se va a dar por estas pausas grandes que van a tener en momentos de bradicardia. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar las principales manifestaciones al electrocardiograma, ahora de los trastornos de la conducción auriculoventricular. Primero vamos a revisar el bloqueo de primer grado, que se produce por un retraso en la conducción a través del nodo auriculoventricular. ¿Cómo se traduce esto en el electrocardiograma? Como vemos ahí señalado en azul, se produce por una prolongación del intervalo PR, que va a ser mayor a 0,2 segundos, y este intervalo va a ser constante. Y toda onda P, como vemos ahí, esta sería un complejo QRS, o sea que ningún latido se pierde. Este bloqueo generalmente va a ser asintomático y no va a requerir un tratamiento que sea dirigido. Por otro lado, tenemos los bloqueos de segundo grado, que se deben a una interrupción continua del paso del estímulo desde las aurículas a los ventrículos. Y se va a ver en el electrocardiograma como algunas ondas P que de pronto no conducen a un QRS. Es importante diferenciar entre los dos tipos, que existe el MOVITS 1 y el MOVITS 2. ¿Cuál es la importancia de hacer esta diferenciación? Es que ambos tendrán una historia de progresión natural distinta hacia bloqueos cardíacos de mayor grado.
Vamos a revisar entonces el MOVITS 1, que se produce por un retraso progresivo en la conducción auriculoventricular. Esto se traduce en el electrocardiograma como un intervalo PR que se va alargando progresivamente. Como vemos ahí en la imagen, señalado en azul, primero parte un intervalo PR que va haciéndose cada vez de mayor duración, todos conducidos con QRS, hasta que de pronto una P señalada con la flecha roja no conduce. O sea, acá sí se pierde un latido efectivamente. Luego empieza una onda P con un intervalo que es más corto que el anterior, y ese intervalo va a ir alargándose de nuevo y así sucesivamente. Y este bloqueo suele ser de carácter benigno y es muy poco probable que progrese a un bloqueo de mayor grado. Ahora, los MOVITS 2 se producen por un bloqueo de la conducción auriculoventricular, pero ahora brusco, sin signos de retraso de conducción progresiva. Y se ve como una onda P que como vemos en la imagen, todos los intervalos PR duran 5 cuadraditos, son seguidos por QRS, hasta que de pronto una P señalada con la flecha roja no conduce, se pierde ese latido, pero después retoma nuevamente igual como estaba antes, con PRs de 5 cuadritos seguidos todos por QRS. Este sí va a tener una progresión menos benigna, ya que es muy probable que progrese a un bloqueo auriculoventricular de mayor grado. Y por último tenemos los bloqueos aurículos ventriculares de tercer grado, que acá sí que se interrumpe completamente la conducción desde los estímulos generados en la aurícula hacia el ventrículo. Esto se conoce como una disociación auriculoventricular, en donde las aurículas hacen una cosa y los ventrículos hacen otra. En el electrocardiograma se va a ver como una disociación entre las ondas P y QRS que no van a tener relación entre sí. Sin embargo, los intervalos entre las P's van a medir igual, como ven ahí en las flechas verdes, ya que las aurículas van a estar siendo estimuladas por el impulso, por el nodo sinusal, y van a tener una frecuencia mayor a los QRS, que también tienen igual distancia entre sí, que al haber esta interrupción completa, los ventrículos van a estar estimulados por un marcapaso que venga a compensar la función del nodo sinusal que se está interrumpiendo. Y dependiendo de cuál marcapaso tome esta función, va a depender la frecuencia con que disparen los QRS y su morfología, siendo lo más frecuente que se presente como ancho y requiriendo manejo inmediato. Entonces, ¿qué hacemos frente a un cuadro de bradicardia en urgencia? Vamos a utilizar el algoritmo de bradicardias de la ACLS. Entonces, definimos que tenemos a un paciente con menos de 50 latidos por minuto y, como siempre, como dijimos anteriormente, como dijeron nuestros compañeros en la presentación anterior, ABC, mantener la vía aérea permeable, apoyar la ventilación y dar oxigenación en caso de ser necesario, monitorizar el ritmo cardíaco, la presión y realizar oximetría, administrar 2 vías intravenosas y realizar un electrocardiograma si está disponible. Una vez que hicimos eso, debemos valorar la estabilidad hemodinámica de la paciente. Vemos si está hipotenso o no, si tiene estado mental alterado, si hay signos de shock, si tiene alguna molestia torácica isquémica o si tiene insuficiencia cardíaca aguda. Si no tiene ninguna de estas situaciones, lo consideramos hemodinámicamente estable y hay que monitorizarlo y observarlo. Y si tiene cualquiera de las situaciones anteriores, se considera hemodinámicamente inestable y lo que tenemos que hacer es administrarle atropina intravenosa en un bolo de 0,5 miligramos que se puede repetir cada 3 a 5 minutos según la respuesta que tenga él o la paciente. Y se puede repetir máximo 5 o 6 veces. Si esto no resulta, hay más opciones de fármacos que se pueden utilizar como la dopamina, la adrenalina y el isoproterenol. Sin embargo, estos fármacos cuando son administrados pueden producir taquicardias ventriculares, por lo que su uso está como restringido a personal que esté más calificado. Nuestra opción que podemos utilizar si la atropina resulta ineficaz es la instalación de marcapasos transcutáneos, que es lo que vamos a ver ahora. El marcapaso transcutáneo lo que hace es electroestimular al corazón a través de la piel utilizando electrodos cutáneos. Sus principales indicaciones en bradiarritmias son las
que son al tratamiento farmacológico, cuando él o la paciente está hemodinámicamente inestable, y aquellas complejo QRS ancho, que son las MOVIX-2 y los bloqueos completos. Antes de utilizarlo, tenemos que tener ciertas precauciones, que son el que su principal contraindicación es frente a una hipotermia grave, que cuando lo vamos a utilizar en pacientes que se encuentren conscientes, vamos a requerir administrar analgesia, ya que suele ser un proceso doloroso, y para evaluar que efectivamente está funcionando, debemos evaluarlo con el pulso periférico del paciente o la paciente, y no con el pulso carotídeo. Acá les traemos un video para que vean cómo funciona bien el marcapaso. Es un dispositivo que va a producir una electroestimulación al corazón para mejorar la frecuencia cardíaca. Está indicado en los pacientes con bradiarritmias inestables o que no han respondido a dosis de atropina o de vasopresoras en infusión. Vamos a ver los pasos más adelante. Coloque los parches en el pecho del paciente, como indican las imágenes, y posteriormente conéctelo directamente al conector de las patas. Una vez que estamos aquí, vamos a la parte de marcapasos. Una vez que selecciona la opción de marcapasos, que en este caso se verde, vamos a ir subiendo la primera perilla, que es para la frecuencia de disparo. Vamos a colocarla en 60 inicialmente o hasta 70 y vamos a ir subiendo posteriormente los miliamperes hasta que cada espiga se encuentre con un QRS. En este caso estamos viendo cómo están coincidiendo cada una de las espigas con un complejo QRS. Recuerda que este procedimiento puede ser doloroso para el paciente. Considere la seroanalgesia previo a la aplicación, a menos que el paciente se encuentre francamente inestable y sea necesario aplicarlo inmediatamente. Bueno, después del manejo de urgencia tenemos 3 escenarios, que son los que detallamos acá. Primero, un paciente o una paciente en donde se le aplicó el marcapaso transcutáneo y al cual es necesario derivar a un centro que cuente con un PC para la instalación de un marcapaso venoso transitorio, al mismo tiempo que activamos la prestación GES para instalación del marcapaso definitivo. Frente a un paciente con bradiarritmia que estaba estable hemodinámicamente, sin embargo, cumplía con uno de los criterios de la regla de San Francisco para síncope, debemos estudiarlo y realizar un holter mientras está hospitalizado para así buscar por qué se está produciendo esa bradiarritmia. Al mismo tiempo, derivar a centro con especialista para estudio de la bradiarritmia por sospecha GES. Y en pacientes que no cumplen los criterios de hospitalización, se puede realizar un estudio ambulatorio con holter y una interconsulta a cardiología por sospecha GES. Acá les dejamos el problema, o sea, la condición número 25 del GES, que son los trastornos de generación de impulsos y conducción en personas de 15 años y más que requieren marcapaso. Puede acceder toda persona de 15 años y más que requiera marcapaso por problemas de generación y conducción del impulso cardíaco, como desde la sospecha realizada por un profesional médico. Los beneficios que incluye son la cirugía y los exámenes. Y los plazos que hay que cumplir son que el diagnóstico debe ser realizado 30 días después de la sospecha, el tratamiento debe ser realizado 30 días después de la confirmación diagnóstica y el seguimiento debe ser realizado 15 días posterior a la instalación del marcapaso. Y para finalizar, le dejamos un resumen como con las ideas fuertes de la presentación que tienen que manejar. Es que las bradiarritmias son cualquier alteración del ritmo cardíaco que tenga de menos de 60 latidos por minuto, que es más frecuente en personas de edad avanzada, que tiene 2 etiologías más frecuentes, que son la disfunción del nodo sinusal y bloqueo auriculoventricular, que se puede presentar con con clínica variada, y lo más frecuente de precisar es con un síncope a repetición. Tiene distintas manifestaciones al electrocardiograma, que las más importantes son las que vemos acá resumidas, que son los del bloqueo de primer grado, como vimos, que es un alargamiento del intervalo PR que es constante,
En el bloqueo de segundo, y esos no van a necesitar tratamiento generalmente. El bloqueo de segundo grado, MOVITS 1, el PR se va alargando progresivamente hasta que de repente una onda P no conduce. Estos tampoco suelen necesitar tratamiento. Los MOVITS tipo 2, el PR es constante y hasta que una onda P no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ocurre una disociación entre las ondas P y la QRS que no se relacionan entre sí y también va a ir a marcapaso. Siempre hay que descartar las causas reversibles como las alteraciones hidroelectrolíticas o fármacos. Y siempre tener en mente que el manejo en urgencia parte por el ABC. Si está hemodinámicamente inestable, hay que administrar atropina. Si es que la atropina no funciona, considerar el marcapaso transcutáneo, siempre derivar y activar los sospetajes. Eso, muchas gracias. Bueno, y ahí les dejamos un regalito de clínicos, de electros, para que puedan jugar. Hay de todo, y están tan entretenidos porque salen casos cortos, electro, y las respuestas con la explicación de por qué son las respuestas. Y está ordenado por dificultad. Muy entretenido. Ya. Entonces, súper bien la clase, ¿ya? Con respecto a lo que le iban a marcapasos, son los bloqueos AB de MOVITS 2, que son sintomáticos, o los bloqueos AB completos. Esos van a marcar su paso sí o sí, inicialmente, ¿ya? Y lo otro son las enfermedades del nodo, generalmente en pacientes mayores, que produzcan también síncope, ¿ya? Ahora, la enfermedad del nodo, como el síncope, cuando uno toma un electro está tomando un par de segundos, ¿no? Entonces tiene que pillar justo al paciente en el momento que tiene la arritmia, y puede ser que en ese momento no la tenga, ¿ya? Entonces hay pacientes, por eso que existe la regla de San Francisco, porque el paciente que tenga un síncope, ¿ya? Y asociado a una bradicardia, hay que a veces hacerle un holter para saber si le pone un marcapaso o no, ¿ya? Y eso se hospitaliza. El riesgo de que haga un segundo evento y que en el segundo evento de síncope tenga un TEC, con una hemorragia, por ejemplo, subdural en abuelos, en pacientes mayores, es súper alto, sobre todo en enfermedad del nodo, ¿ya? La enfermedad del nodo, además, produce o bradicardias, que son unas más bien sinusales, o, bueno, lo otro es el síndrome de taquiarritmia, que se asocia a fibrilación auricular, ¿sí? Pacientes que hacen FA, uno les da antiarrítmicos para que bajen la frecuencia o beta bloqueo, ¿ya? Y hay periodos en los que están con frecuencias bajas y también hacen síncope, esos pacientes que ven los marcapasos, ¿ya? Pero ustedes tienen que, en el contexto de urgencia, el paciente que está con bradicardia y es sintomático, o sea, tiene un síncope, o tiene angina o síntomas de insuficiencia cardíaca, tiene instantáneamente que hospitalizarse siempre, ¿ya? No importa la etapa. Síncope más bradicardia, hospitalizar, ¿ya? De nuevo, antes pasemos a los casos clínicos, porque tengo que devolver el monitor porque es que hay un paciente en paro y no estoy. Venga. Ya, le voy a mostrar, es que este monitor es la UCI. Ya. Voy a cambiar un poco de acá. Les voy a mostrar Acuérdense, en muchos lados está este monitor, ¿ya? Ahí está el monitor apagado y después no se lee la cuestión. Acá dice marcapasos, ¿ya? Para conectar a un paciente a marcapasos tienen que hacer dos cosas. Primero, que de hecho el mexicano de Art Attack no lo dijo. No dijo que había que conectar los electrodos, ¿ya? Esto es un monitor, entonces tiene un saturómetro, ¿ya? Y además de un saturómetro tiene electrodos, ¿ya? O sea que mide además la frecuencia cardíaca, ¿ya? Tienen que conectar los electrodos antes de conectar los parches. Y acá, donde van las palas, tiene un conector que ustedes lo sacan, y aquí se ponen los parches marcapasos, ¿ya? Después, yo creo que no se lee porque... Se lee, ¿no? Y ahí se lee un poquito, ¿ven que dice 70 y 30? En la perilla acá. Entonces, nosotros podemos ajustar dos cosas. Primero, en la frecuencia del marcapaso, ¿ya? Nunca le vamos a poner 115 de frecuencia, pero generalmente ponemos 70 de frecuencia, 75, ¿ya? Y al lado, el output, en milivoltios, ¿ya? En miliamperios, perdón. Y generalmente partimos con 40, ¿ya? Subimos a 45, si no resulta 50, ¿ya? Sobre 60, 70 el paciente empieza a notar que el pecho les va a empezar a saltar, y que además que el pecho les empieza a saltar, que les duele, porque son descargas eléctricas sucesivas y progresivas que pasan a través del tórax, ¿ya? Así que también son pacientes que tienen que ponerle sedación.
cuando están, ¿ya? ¿Por qué les cuento de esto? Porque en algunos, por ejemplo, que se vaya a trabajar a San Antonio, en San Antonio no tienen marcapaso transvenoso, entonces tienen que mandarlo con esto, ¿ya? Y van a ver, el monitor tiene que censar el paciente también para estimular. Si no está censado el paciente, o sea, si no tienen conectado los electrodos, el marcapaso no va a estimular al paciente. Eso es súper importante porque uno de los errores más frecuentes es conectar los parches marcapasos sin conectar los electrodos que miden la frecuencia, ¿ya? Eso, y tienen que ver una espiga que corresponde al complejo y después vendría un complejo QRS como ancho, ¿ya? Eso viene siempre, te aparecen acá arriba. Ahora no aparecen porque no tenemos conectado a nadie, ¿ya? Pero son dos cosas entonces, frecuencia marcapaso y el output. Y conectar los parches en los lugares en donde los parches dicen, ¿ya? Generalmente uno en Apex, ¿ya? Y uno como en el emitórax derecho en la parte alta, ¿ya? O si no, a veces uno external y en la espalda, uno delante y uno atrás. Son como las dos formas de conectar los parches marcapasos, pero eso aparece en el dibujo de los parches, ¿ya? Cuando ponen eso, ponen iniciar estimulación, y si no inicia la estimulación es porque alguno de los electrodos está suelto, ¿ya? Así que ojo con eso. Fácil y bonito, marca paso. ¿Ya? Y bueno, y tengan claro en qué lugar de su hospital están los parches, porque como no es frecuente que se usen, a veces nadie sabe dónde están los parches. Oh, me duele la espalda. ¿Ya? Y entonces llega el paciente con bradicardia, quieren saber dónde están los parches marcapasos y no están en ningún lado. ¿Ya? Fármacos, generalmente el bloqueo AB de tercer grado no suele responder los fármacos, usted tiene que saber usar la atropina principalmente, ¿ya? La ampolla de atropina son de 1 miligramo y se van pasando bolos de 0,5 en 0,5. Después del tercer, cuarto bolo, si el paciente no respondió, no respondió. En una enfermedad del nodo probablemente la atropina tenga más beneficio, ¿ya? Igual tienen que hospitalizar a ese paciente y tomarle un holter si es que respondió, porque el riesgo es que haga otro evento. El segundo evento puede ser más catastrófico que el primero, en el sentido en que pueden hacer un golpe en la cabeza, por ejemplo, ¿ya? O provocar un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, etc. ¿Dudas? Ya, vamos a los casos. Vale. Nosotros tenemos 5 casos clínicos, pero no son 5, sino que es uno completo y los otros son 4 casos cortitos en donde sale una muy pequeña historia, un electro rápido y hay que ver cuál es el síndrome electrocardiográfico. Ya sé. Sí. Ahí ya. En primer caso se trata de una mujer de 86 años que consulta por mareo, síncope y falta de aliento. Se le hace la anamnesis próxima y dice que hace 4 días está con aumento de la dificultad para respirar y mareos, culminando en un episodio de síncope, cayendo repentinamente al suelo sin previo aviso. Se le hace el examen físico y tiene pulso 32 por minuto, regular, una presión arterial de 108,60 miligramos de mercurio, ruidos cardíacos de intensidad variable del segundo ruido, auscultación torácica, estertores bivasales inspiratorios y un leve edema periférico. Después de leer todo esto, ¿ustedes en qué están pensando? Insuficiencia cardíaca. ¿Tiene Insuficiencia comorbilidades? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Comorbilidades tiene? Esta es la anamnesis que se nos da, no tenemos más Sí, datos. es todo lo que hay. Puede Entonces, ser un EPA, un TEP o una ICC descompensada. ¿ya? Perfecto. Ok. Y como hay tantos como posibilidades, ¿qué harían ustedes para guiar un poco más su diagnóstico? Ya, muy bien. Ya. ¿Qué más podrían pedir aparte de un electro? Radiografía de tórax. Perfecto. Inflamatorio. Bien. Hablamos un poco de los temas de las causas reversibles. ¿Qué podemos
pedir para ver si hay alguna causa reversible en esta paciente. Aunque Cuando tampoco lo respondan, sospechemos tanto. siempre digan por qué. Esa radiografía de tórax es muy importante, ¿por qué? Responda quién dijo eso. Por la sospecha de edema pulmonar. ¿Qué más puede ser? Síncope, dificultad respiratoria, compromiso de conciencia. TEP. ¿Ya? ¿Qué más? Trastorno hidroelectrolítico. De hidroelectrolítico. Y neumotórax, ¿no? También. Ya. Entonces, siempre que digan una alternativa a cualquier pregunta de esta clase, y a todas las clases, siempre traten de decir por qué, porque ustedes están integrando conocimiento y los compañeros pueden quedar como, ya, biografía, como Child Leaks. Y no, tiene que ser con sentido, de entendimiento, ¿ya? Entonces, nos entregan los exámenes complementarios que hemos pedido. Tenemos una hemoglobina de 12.1, un sodio de 136, un potasio de 4,2, una función tiroidea normal, una radiografía de tórax que presenta cardiomegalia, congestión pulmonar y vascular. Y pedimos el electro. ¿Qué muestra este electro? ¿Quién se atreve a...? Hay ondas P que no conducen. Tercer grado. Ya, ¿por qué? Ya. ¿Quién dijo tercer grado? Yo escucho Varios tercer. ondas P. Ya, ¿por qué? Cuéntanos, explícanos un poquito. Primero el así como a grandes rasgos el electro y después por qué piensas en un completo. A grandes rasgos, aparte de todo lo que hay que hacer antes, asegurarse que lo primero que me fijo es que está como bradicárdico, ¿Ya? se respiratoria disminuida. O sea, Más perdón, o menos. frecuencia cardíaca disminuida. ¿Qué? Más o menos así como qué frecuencia tiene. A ver. Como 38, 30. Ya, entonces está bastante disminuida. Sí, Súper. bastante disminuida. Y porque las ondas P, la mayoría de las ondas P no conducen a QRS, y ¿Ya? en estas zonas, como justo cerca donde tienes la flecha, esas actividades ventriculares me dan la sensación de que son esos circuitos de escape ventriculares, ¿Ya? o sea, en el fondo la actividad ventricular que se está generando sola, como para evitar el paro cardíaco, entonces como muy bloqueo AB de tercer grado. Súper. Buen análisis. Es un bloqueo de tercer grado. También podemos decir que este QRS está ancho, entonces eso habla de un escape ventricular. Entonces, como muy bien decía Lalo, tenemos estos QRS que están disparando a su propia frecuencia. Probablemente esto sea por el haz de His que esté disparando, y por eso la frecuencia tan baja. Y podemos ver que el nodo sinusal está funcionando bien. Está disparando a estos serían como 70, Bueno. como 90, ¿sí? Sería una frecuencia de 90, que es normal. Pero como el impulso eléctrico de las aurículas no está pudiendo pasar hacia los ventrículos, el ventrículo en sí se tiene que encargar de la conducción eléctrica. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Igual ustedes nos dijeron varias, pero específicamente del bloqueo. Clínica. Isquémica, muy bien. Isquémica. Bueno, ahí tenemos. Que puede ser degenerativa, isquémica o un poquito más. O sea, podría ser por fármacos, pero las principales serían degenerativa e isquémica. ¿Cómo manejarían a este paciente? Con el ABC y marcapasos porque Ya, entonces,
pongámonos en el contexto clínico. Ya, te llega a la urgencia esta paciente y tú muy bien comienzas con el ABC. Quieres evaluar el ABC y estabilizarla. ¿Qué le haces después de hacerle el ABC y estabilizar? Mm, No, es que hay que empezar con fármaco igual o al tiro con el marcapasos. Siempre con fármaco. Aunque se sabe que los bloqueos MOVIX 2 y de tercer grado suelen no responder a los fármacos, vale la pena Igual. intentarlo igual. Después, considerar el marcapaso. Ahí, como dice la Javi en el chat, sí, es la Es con atropina. atropina, sí. Y esto es antes habiendo evaluado si está hemodinámicamente estable o no, o alguno de los criterios que salían en el algoritmo de la CLS. Entonces, si da positivo para eso, claro, vamos a ir con atropina, y si no responde a ello, vamos a pasar al marcapaso transcutáneo. Una pregunta. Sí, Que habían dicho que se podía repetir la dosis de atropina. Sabemos que en este bloqueo AB no responde tanto. ¿Vale la pena repetirla 5 o 6 veces o ya un par de veces y se pasa Como al dijo el marcapaso? profe, como 3 veces ya no respondió. Ya. sí, eso. Eso es también lo que dice el profe. Se repite y no hay problema. Sí. Y por último, tenemos que, como nosotros siempre, como médicos generales que estamos pensando esto, siempre debemos sospechar cosas. Nosotros vamos a hacer el primer eslabón del GES para la sospecha de una instalación de marcapasos definitivos. Por lo tanto, tenemos que comenzar con los papeles GES. Es muy importante que hagamos eso. Es parte del manejo a largo plazo. Y otra pregunta. ¿Ustedes hospitalizarían a esta paciente o no la hospitalizarían? Sí, ¿Por qué ese sí tan categórico? porque estaba con una bradicardia súper alarmante. Y creo Ya, que todos los bloqueos de AB de tercer grado se hospitalizan. Puede Sí. tener 5 PKF y tener un pecho o hacer un accidente. no te escuché bien, Cata, lo siento. Que puede caerse y hacer un TEP con un 5, pero generar un accidente. Exacto. Entonces, la paciente tiene criterios. ¿Qué otro criterio, si bien no sale en la anamnesis, pero ustedes lo sospecharon como diferencial y probablemente lo tenga? Historia de insuficiencia cardíaca. Exacto, que tenga historia de insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que recordar que esta paciente venía con un síncope, entonces recordar las reglas de San Francisco para hospitalizar en José, caso de que tenga alguno de José, esos criterios. ¿Sí? ya, pero otra cosa aparte de hospitalizar, hay cosas que pueden ser graves y que tienen que resolverse en ese momento. Sí. Entonces, el hecho de que tenga un síncope y un bloqueo ya es un diagnóstico, Sí. pero como tú dijiste, las causas también son otro diagnóstico que en el fondo va encadenado con esto. Entonces, de las causas, ¿qué cosas podría hacer inmediatamente para ver qué manejar? Porque ahí falta una etiología súper importante que se ve bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Cómo? ¿Qué causa y qué tienes que hacer? Porque la degenerativa, nada que hacer, pues, o sea, está fibrosado y marcapaso de aquí en varios días cuando te haya cupo, pero Claro. ¿y la isquémica qué pides, qué haces? Tenemos que compensar la insuficiencia cardíaca, tenemos que tratarla de su condición de base. Bueno, la etiología isquémica. Puede ser por isquemia. ¿Qué estás diciendo en el fondo con eso? Más simple. Estamos diciendo de que el corazón no le está llegando oxígeno. ¿Ya? ¿Y eso de forma aguda cómo se llama? Infarto. Isquemia o el miocardio, sí. ¿Y qué pide ahí entonces? Troponina y CK. Perfecto. ¿Y qué hace antes incluso de la troponina, ya con el cuadro clínico sufriente de un síndrome de agudo? ¿Qué hace usted como tratamiento inicial? Cuando alguien se hospitaliza por un infarto agudo, sea con supra, sea sin supra, incluso aunque salga las troponinas bajas, uno siempre pone fármacos. Bueno, eso va a ser quizás para la clase de circularia, pero ya va con aspirina, torvastatina, anticoagulación, que se tromboliza no por electro con supra, sin supra, ¿ya? Entonces, ojo, siempre concadenen un poco imagínense en el hospital, o sea, están manejando el bloqueo, pero te dicen que el bloqueo puede ser por otra cosa, ¿ya? No por simplemente un abuelito, o sea, un adulto mayor que se le fibrosó todos los circuitos, ¿ya? Si fuera fármaco, ¿qué entonces
¿qué harían con el paciente para cachar ese fármaco? ¿Qué fármaco más frecuente podría causar eso? Más frecuente. Porque pasa, Sí, pues, pasa y es reversible. El beta bloqueo. Eso, mm, beta bloqueo, ¿no es cierto? Pero pueden ser otros, cualquier fármaco que tienda a bajar la frecuencia como terapia y que se le pase la mano. antiarrítmico. Sí. ¿Ya? Todas las FA, en este caso no tiene FA, pero hay FA que son paroxísticas, se tratan con fármacos que bajan y bloquean el fondo no AB o el sinusal, que se pueden presentar como con este RAM, ¿ya? Y falta una cosa súper importante ahí, un complejo ancho, ¿ya? Un bloqueo de tercer grado, y póngale una TPQA, ¿ya? Es una alteración de potasio. Eso, y puede ser grado, ¿no? Sí. Entonces quedan a mí. Eso está medido antes. Electrolito, o sea, que sea. Ah, ya, perfecto. Está dentro de Ya. parámetros. Ya no te preocupes, está bien, está bien. Pero en el fondo hace importancia eso porque Ya eso está significa que si está en 8, se puede complicar con arritmias que pueden de un momento a otro aparecer y matar al paciente. Entonces ahí van ahí, otro capítulo, otra clase, potasio, fármaco más potasio, estabilizador membrana y todo eso. ¿Ya? Pero para que lo integren mientras tanto. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos estos casos clínicos cortitos en que vamos a hacer preguntas por Zoom. Yay. Entonces, para que no tengan que hablar más. Si alguien quiere hablar y quiere explicar por qué son las respuestas, bienvenido. Entonces, tenemos un varón de 82 años que consulta por disnea de esfuerzo de varios días de evolución. Le hicimos todo el manejo, todo lo que hemos hablado, y nos presenta este electro. Entonces, nosotros les ponemos esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué alteración muestra el electrocardiograma? O sea, una disfunción del nodo sinusal, un bloqueo AB grado 1, grado 2 MOITS 1, grado 2 MOITS 2 o grado 3. Les digo al tiro que todas las preguntas tienen las mismas alternativas, por si acaso, para que no les repitan. Van 23 de 40. Vamos a esperar a que llegue el minuto de la votación. Quedan 10 segundos. Ya. Compartir resultados. Aquí no dice cuál es la correcta en sí. Nosotros decimos cuál es la correcta, por si acaso. La mayoría puso que es una disfunción del nodo sinusal y efectivamente es una disfunción del nodo sinusal. Específicamente una bradicardia sinusal que va a 30 latidos por minuto. ¿Alguien quiere explicar por qué es eso o lo explicamos nosotros? ¿Por qué no es un bloqueo AB primer grado? Fijémonos. Existe, puedes ver acá que está la P, está el intervalo PR y QRS. Ese intervalo PR está... Tiene razón, tiene razón. Entonces, Qué bueno. la explicación... No, tranqui, si uno se equivoca en estas cosas, si el electro no es fácil. Por eso la idea es explicarlo cada uno para que nadie quede con dudas. Así que no hay que hacerse tal. Entonces, tenemos estos complejos que están completos. P, QRS, T, y hay actividad isoeléctrica entre medio en donde nadie está disparando nada. De nuevo, y eso sigue pasando. Entonces, ¿quién está comandando el corazón? Es el nodo sinusal. El tema es que el nodo sinusal está disparando muy lento, porque como podemos ver son 10 cuadraditos grandes, 300 dividido en 10 son 30 latidos por minuto. Entonces una bradicardia que es de origen sinusal. ¿Alguna pregunta con eso? José, ¿Sí? entonces, ¿un bloqueo de grado puede causar bradicardia? ¿Un qué? ¿Un bloqueo de primer grado puede causar bradicardia? Es raro. Podría, pero es raro que... ¿Cómo podría un bloqueo de grado causar bradicardia? No,
No, al final no, porque No, po. No, no, por eso no. ya, Es no muy porque bien. al final, cada vez que una P va a conducir, el QRS sí o sí se va a conducir, solamente que se va a alargar aún más la pausa, pero Claro. va a estar al final al mismo ritmo que las P, pero más retardado. No sé si me explico. Va, Justamente, o sea, no hay pérdida de latido ventricular, entonces, no, si hay bradicardia es porque el nodo sinusal está en bradicardia, ¿ya? exacto. El bloqueo de segundo grado podría causar bradicardia si es que la frecuencia, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia normal del sinusal? 60. Sí, O sea, tendría que estar en un 2-1, o sea, que el 50% de las veces no pase para que genere una bradicardia de 30, ¿ya? O entre medio según vaya haciendo, o sea, pero un bloqueo así, el primero nunca debería causar bradicardia, ni 5. Por eso tampoco se pone marcapaso, pero implica de que hay algo está pasando y si después se van agregando otro tipo de bloqueo, podría generar más problemas. ¿Ya? ya. Sí, Creo que el Diego levantó la mano, pero no sé si fue... ay, no Sí, sé. es que tenía Ya. una duda respecto al electro anterior. ¿Cuál? ¿La onda P está como medio irregular? ¿Eso es normal o nos dice algo? Sí está como media irregular, pero acá como tenemos solo de dos, también necesitamos las demás derivaciones para ponernos como a hilar fino. Claro. Ya, ya, genial. Ya, ahora presentamos un varón de 81 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y lipidemia. Remitido de urgencias tras sufrir un episodio de pérdida de conciencia en la vía pública. A su llegada, el paciente está consciente, orientado y colaborador, sin dolor torácico, palpitaciones ni disnea. Ustedes le hacen el electro y muestra eso. Ahora la idea es que respondan qué creen que muestra el electro. Lo vamos a cortar en 3, 2, 1. Ya. Les vamos a compartir los resultados. La mayoría, el 72%, puso que era un bloqueo AB grado 3. Y es un bloqueo completo, un grado 3. Ceci, explícanos por Ya. qué. Bien, qué bueno que hayan podido reconocerlo. Se trata de un bloqueo ventricular completo, porque las PES no están relacionadas con los QRS. Ya. Si vemos acá, dale José, ya, entre los complejos QRS tienen similar duración entre ellos, o sea, que hay un marcapaso que está disparando a frecuencias menores, ya que es muy, muy largo este intervalo, y las ondas P están relacionadas entre ellas también en un ritmo sinusal, o sea, el nodo sinusal dispara para las aurículas. Es como el primer caso que veíamos. ¿Existe alguna duda con esto? ¿No? El chat dice que no. Sigamos. No. Ya, caso clínico número 4. Mujer de 78 años sin tratamientos crónicos, salvo paracetamol ocasional, que es traída en ambulancia tras episodio sincopal en la vía pública. La monitorización tras la urgencia muestra lo siguiente. Entonces tenemos este electro. La vamos a dejar un ratito para que lo vean sin que moleste la votación. Y ahora sí. ¿Qué creen que es?
Van 29, 30, 3, Ya, dale nomás. 1. Compartimos los resultados y la mayoría dijo que era un MOITS 2. El MOITS 1 igual iba detrás, no tan lejos. Y efectivamente era un MOITS 2. ¿Alguien quiere explicar por qué es un MOITS 2? Porque el intervalo PR se mantenía constante y luego en algún momento no conducía. Si hubiera sido un MOVITS 1, se habría visto que el PR de a poquito se iba alargando y dejaba de conducir. Y después nuevamente como el mismo ciclo. Súper, muy bien, Fede. Entonces podemos ver que hay presencias de P's que van después, van con su QRS, y hay una P ahí que no tiene un QRS. Entonces significa que hay un bloqueo ahí. Entonces ahí tenemos que definir si va a ser, si es un bloqueo MOITS 1 o un MOITS 2. Para ver si es un MOITS 1 o un MOITS 2, como dijo la Fefi, tenemos que ver el intervalo PR, y como vemos acá es constante. Entonces, al ser constante, podemos decir que es un MOITS 2, que es el que dijimos que era feo porque no avisaba. Y este es el que suele tener historia natural de llegar a un bloqueo completo. Y este es nuestro último caso. Sí, el último caso. Y ese sí. Ya. Hombre de 66 años sin antecedentes médicos consulta por sensación de latidos perdidos. Le hacen el electro y ven eso. Ahí está la votación. Ya lo voy a cerrar en 5, 2, 1. Compartir resultados con una persona que votó en el último segundo. Y en la votación ustedes pusieron la mayoría, el 62%, que es un bloqueo grado 2, MOITS 1. Efectivamente es un MOITS 1. ¿Alguien quiere explicar por qué es un MOITS 1? Porque el PR se va alargando como cada vez más hasta que de repente no conduce. Ya, muy bien. Entonces vamos a tener de nuevo P's que van a estar conduciendo hasta que esta no va a conducir. Y aquí también podemos ver lo mismo. Entonces tenemos que ver los intervalos PR, que a diferencia con el otro electro, estos se van a ir acortando. Bueno, aquí no existe el intervalo. Pero por ejemplo podemos ver que se va a ir reiniciar estando corto y luego se va a ir alargando nuevamente hasta que no va a conducirlo. Y eso ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias por la atención y por participar en los casos clínicos. ¡Bravo! Yay. Ya. Excelente. Fue una buena clase. Ya. Lo importante entonces de la bredatina es lo que... Ya, no, hombre. Irse a sus casas. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con unos doctores que están aquí molestando. Ya. Oigan, entonces lo importante de la diarritmia es reconocer el síntoma principal, que es el síncope. Ya. Segundo, aplicar la regla de San Francisco en pacientes que tienen síncope para hospitalizarlo. Ya. No mandarlo a la casa por el riesgo de efectos adversos si tienen un electrocardiograma alterado. Ya. Saber la dosis de atropina, que es 0,5. Ya no. Y no mientras.
no administrar muchas dosis de atropina, porque probablemente si no resulta la primera o segunda dosis. ¿Ya? Hay otros fármacos, el isoprotenerol, la adrenalina y la dopa, que también se pueden usar, ¿ya? Pero eso del especialista. Ya lo preguntamos en la prueba, porque me gusta preguntarlo, pero no tienen que saber cómo se usan, sino que tienen que saber que existen. ¿Ya? Salen en la CLS. El único que no sale en la CLS es el isoprotenerol. Pero eso lo podemos, pero se lo digo varias veces. Está en la presentación también. Así que apréndanse la atropina, apréndanse cómo usar su monitor con sus parches de marcapaso, ¿ya? Tener los marcapasos, los parches disponibles, y saber cuándo derivar a un paciente, por ejemplo, cuándo hospitalizarlo para tomarle un Holter, etc. Y muy bien lo que dijo Felipe, las causas reversibles, la hipercalemia, por ejemplo, el uso de fármacos y los infartos. ¿Qué infartos? Infartos generalmente de ventrículo derecho. Acuérdense, dónde está el nodo sinusal y dónde está el nodo AB, que son los dos marcapasos principales del corazón. El tercer marcapaso son la red del ventrículo, del Purkinje, pero por ejemplo, la coronaria derecha, cuando hay en D2 de 3 ABF, por ejemplo, que eso es pared inferior del corazón, esos son infartos de ventrículo derecho y generalmente por ahí siempre está el nodo sinusal y suelen esos pacientes hacer la diarritmia y tenemos que ponerle a veces marcapasos, ¿ya? Incluso algunas de esas arritmias son transitorias, ¿ya? Cuando se restablece el flujo de coronario, tienden a resolverse, ¿ya? Pero es importante que sepan que también la cardiopatía coronaria isquémica puede producir bradiarritmia, ¿ya? No obstante, lo degenerativo suele ser lo que más vemos y por eso le ponemos marcapasos definitivos a los pacientes porque tienen causas que no son corregibles. Cuando no son corregibles, marcapasos. ¿Ya? Excelente. Las dos clases de hoy día estuvieron muy buenas. ¿Ya? No alargamos, pero ahora mismo porque son temas que son difíciles y que probablemente no los tengamos muy claros. Así que da lo mismo, veamos estos casos clínicos. Y nada, bien. Las preguntas de la prueba generalmente son la misma cosa que yo digo. Traten de evitar todos los electros posibles, definan bien cuando un paciente es grave, ¿ya? Y son importantes porque las cosas de radiarritmia y taquiarritmia se ven, los primeros que lo ven son ustedes, entonces las definiciones de si le vamos a poner electricidad, atropina, hacer reanimación cardiopulmonar, son decisiones suyas, ¿ya? Así que eso, Felipe, Vero, ¿alguien tiene algo más que decir? Diego, que dejó la mano levantada para siempre. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Muy contento de las clases en general porque este sistema de tener un caso clínico con preguntas y que puedan resolverla y ustedes mismos analizar los casos, yo creo que veo en el fondo, le aplicamos las pruebas al tiro y ustedes han respondido bien y los que no, ya saben más o menos por qué no, y eso es muy bueno, ¿ya? Que es una cosa que siempre habían pedido de entender las cosas, así que me parece muy satisfecho con el producto. Se nota un montón además que toman en cuenta todo lo que leemos, porque yo revisamos 2 veces previamente cada una de estas 2 presentaciones y toman en cuenta todo lo que pusieron. Y yo sé, a lo mejor a algunos no les gusta que no hagamos la clase nosotros, que lo hagan ustedes, pero yo encuentro que es bueno, porque lo aprenden como con lo que saben. La bradiarritmia a veces van variando, a veces no es tan fácil de identificar si es móvil o una móvil 2. Hay momentos en que tiene un bloqueo y a veces que no, entonces a veces incluso tiene pausas sinusales por enfermedades no que la vemos solo en el holter. Por eso a veces... Sí. Entonces cuando estén en la duda y el paciente tenga un síncope, hospitalícelo igual, aunque no esté súper claro el electro, porque tienen que guiarse por la clínica. Súper bueno, chiquillos. Me parece muy buena su clase y felicitaciones. Y al menos los que participaron se notó que saben, y los que pusieron les va a quedar súper claro y no se les va a olvidar. Y súper bueno el tutor. Eso nos va. Súper guapo. Ya, y lo otro que ojalá, yo no sé, parece que yo no hago más clases porque yo ahora me tengo que volver a Santiago a mi beca, pero... Participe igual.